Saludos, este es el podcast de Fundamentos de Cultura Ecuatoriana. Soy Erika Cruz y el tema del día de hoy para este podcast es Folclor del Ecuador. No cabe duda que Ecuador es un país diverso, es rico en historia y tradiciones, lo cual lo hace poseedor de un llamativo folclore. Primero empecemos con el concepto de folclore. El folclore es una ciencia que estudia las costumbres, las manifestaciones colectivas del arte popular, literario, musical y creencias propias de un país o región, que se transmiten de generación en generación por herencia popular. La palabra folclore la podemos dividir en dos partes. La primera parte es folk, que significa pueblo, y lore, que significa conocimiento o sabiduría. Es decir, lo que la gente sabe o lo que el pueblo acostumbra. La historia nos cuenta que la palabra folclore empieza a utilizarse por gente extranjera para indicar las diferentes manifestaciones de los pueblos aborígenes de nuestro territorio. Esto ocurre porque en 1972 se entregan las exploraciones petroleras a compañías internacionales, compañías que eran norteamericanas e inglesas, quienes llaman folclore a todas las costumbres y tradiciones de los diferentes grupos étnicos del Ecuador. Como sabemos, cada región del Ecuador tiene su propia manifestación de folclore representativos de cada sector. El folclore se manifiesta a través de diferentes maneras: fiestas, danza, música, etc. Por eso el folclore ha sido clasificado en primero, folclore filológico. Aquí encontramos nombres geográficos, quichuismo o quiscas y pasquines. Folclore literario, como los versos, dichos, refranes, proverbios, adivinanzas, acertijos y misceláneas. El folclore social son las artesanías, ferias tradicionales, fiestas religiosas, ceremonias funerarias, fiestas populares, trajes, música, instrumentos musicales, danzas y juegos. El folclore alimenticio, comidas típicas, bebidas, etc. También está el folclore mágico, magos, brujerías, brujos y chamanes, supersticiones, hechicerías. El folclore medicinal, enfermedades, creencias populares, recetas, tratamientos, curanderos, sanaciones, hierbateros. También se clasifica en folclore narrativo, novelas, dramas, comedias, rondas, cuentos, relatos, leyendas, milagros, devociones y profecías. Y por último, folclore musical. Aquí entran los bailes como el albazo, cachuyapi, caporal, pasacalle, pasillo, San Juanito, yarabí y yumbo. Ahora bien, para catalogar un hecho como folclore, este debe cumplir con ciertas condiciones. Debe ser anónimo. Esto significa que los autores del hecho sean completamente desconocidos. Ejemplos de ello son algunas coplas, refranes, comidas, bailes. Y que además existen desde tiempos inmemoriales. También no debe ser institucionalizado, es decir, que debe aprenderse solo, fuera de la escuela o del colegio. En este caso, los hechos se aprenden en la calle y en el hogar por medio de la tradición oral, por medio de familiares, o sea, transmitido a lo largo de los años y por lo tanto se aprende de generación en generación. Otra condición es que debe ser antigua, que suceda a través de los años. También el hecho debe ser prelógico, es decir, conocimientos adquiridos y acumulados por cada persona sin llegar a advertirlo. Se desarrolla por intuición y antes de tener uso de razón. Sin duda debemos estar orgullosos de nuestra tierra. Somos afortunados de tener una vasta cultura. El folclore ecuatoriano está marcado en nuestras raíces y es importante apreciarlo. Con esto concluyo el podcast de este tema tan interesante. Muchas gracias y un abrazo.